Aquí vamos a utilizar el teorema de traslación 1. Bueno, el siguiente teorema. Aquí voy a poner teorema o fórmula, ¿verdad? La transformada de Laplace de E elevado a la A por T por F de T es igual a la transformada de Laplace de F desplazando S en S menos A, que eso lo habíamos escrito en la presentación como F de S menos A, donde F es la transformada mayúscula, es la transformada de Laplace de F minúscula. Entonces ese es el teorema que vamos a ver en funcionamiento acá. Entonces veamos la solución del 1. Dice, calcúlese la transformada de Laplace de esa función, es decir, la transformada de Laplace de e a la menos 2t por t cuadrado menos 3t cubo. Ok, entonces, según ese teorema, es simplemente calcule la transformada de Laplace de la función que tenemos acá, ¿verdad? Que sería t cuadrado menos 3t al cubo. Y vamos a desplazar s en ese menos a. El a en este caso es menos 2. Entonces, calculo esa transformada de Laplace, básicamente. Entonces, bueno, aquí sería la transformada de Laplace de t cuadrado menos 3t cubo, evaluando s en s más 2, ¿verdad? Por esto. Ahora sí, lo que hago es calculo la transformada de Laplace de esta función y por la linealidad calculo la transformada de Laplace de cada uno de estos y además puedo sacar constante. ¿Cuál es la transformada de t cuadrado? Es 2 factorial entre s a la 2 más 1. Luego, ¿cuál es la transformada de Laplace de 3t al cubo? Saco el 3 y la de t al cubo sería 3 factorial entre s a la 3 más 1. Y hay que evaluar s en s más 2. Pues digamos, es el efecto que hace esta exponencial acá, cuando aplico transformada de Laplace, es que va a trasladar s en unidades. Ok, entonces, esto es por tabla, ¿verdad? Así que tienen que tener ya la tablita a la mano para poderme seguir ahí. Entonces sería 2 sobre s a la 3 menos 3 por, aquí 3 factorial es 6, 3 por 6 arriba va un 18, s a la 4, y hay que evaluar s en s más 2, o sea, que es 2 entre s más 2 al cubo menos 18 entre s más 2 a la 4. Y ahí se puede expandir y etcétera, pero esta sería entonces nuestra expresión final hasta acá. Entonces, nuevamente, noten que lo que hay que hacer con la fórmula es que el e a la at, este a va a dar un desplazamiento en s, ¿verdad? Un desplazamiento acá. Yo usualmente uso esta notación, aunque es a veces muy fea. Digamos, después cuando veamos transformada inversa, esta notación se va a volver un poquito espantosa. Por eso voy a tener cuidado ahí. Y esta es como más simple. Ok, entonces esta sería, digamos, nuestro resultadito. La transformada de Laplace de esta función es esta de acá. Ok, ahora vamos con la 2. La 2 dice, calcule la transformada de Laplace de 2020 e a la 3t menos 4 por seno de t raíz cuadrada de 2. Esa vamos a calcularla entonces. Esa entonces la vamos a poner aquí. Número 2 es calcular esta transformada de Laplace de esta función. Ok, entonces aquí cuidado porque vea que la exponencial en esta forma, así como está, no tiene esta forma específicamente, ¿verdad? Vea que es EA elevado a la constante por la variable independiente. Aquí lo que tenemos es casi lo mismo, pero entonces vamos a usar leyes de potencias.
Bueno, primero por linealidad. Bueno, ahorita usamos la linealidad. 2020. Y usamos leyes de potencias acá. Eso sería e a la 3t por e a la menos 4, ¿verdad? Y eso es una constante. Por seno de, y si usted quiere verlo, digamos, con la forma aquí como a por t, entonces, o b por t, puedes poner raíz de 2 por t, ¿verdad? Ahora sí, por la linealidad, la constante sale de la transformada, entonces queda 2020, e elevado a la menos 4, vea que este es constante, por la transformada de Laplace de seno de perdón, aquí me falta, ¿verdad? E a la 3t, porque no he aplicado un transformada de Laplace. Ahora sí aplico el teorema de traslación. Profe, Sí, dígame. ese E a la 4 no es sin la T. Sí, y aquí, con razón, este es aquí e a la menos 4, ¿verdad? Así es, sí, gracias. Sí, sí, ahí no sé qué pasó. Es e a la menos 4, ¿verdad? Es constante, la constante sale. Ok, ahora sí, apliquemos el teorema de traslación. Eso sería 2020 por e a la menos 4. Eso es lo mismo que e a la 4 aquí, ¿verdad? La transformada de Laplace de esto es, calculamos la transformada de Laplace de esta función, de seno de raíz cuadrada de 2t, evaluando s en s menos a, es decir, s menos 3. Entonces esto es 2020 sobre e a la 4, constante, ¿verdad? ¿Cuál es la transformada de Laplace de sen? Recuerde que la transformada de Laplace de sen de at es igual a a entre s cuadrado más a cuadrado. En este caso, a es raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a poner aquí. Vamos en la transformada de Laplace de seno. Eso sería entonces por la raíz cuadrada de 2 sobre s cuadrado más raíz cuadrada de 2 al cuadrado. O sea, 2 solito, ¿verdad? Raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Y hay que evaluar s en s menos 3. Entonces, finalmente, por raíz cuadrada de 2 sobre s cuadrado, pero cuidado, ¿verdad? Hay que cambiar s por s menos 3. Entonces sería s menos 3 cuadrado más 2. Y ahí está. Entonces vean que aquí nomás había que modificar un poquillo la función para sacar las constantes y después aplicar el teoremita. ¿Ok? Entonces ahí lo tenemos. ¿Alguna preguntita? Para esta otra, vamos allá, era ejemplos del anterior. Entonces, para esta tenemos la siguiente fórmula. Esto significa teorema, ¿verdad? Decía que la transformada de Laplace, podemos poner el U aquí primero, de U sub A de t por F de t menos A, es igual a E a la menos A por S por la transformada de Laplace de F. ¿Verdad? Que eso se ve como E a la menos AS por F de S. Y hay una variante que es simplemente la misma fórmula, pero en el caso donde no tenemos F desplazada, el T no está desplazado en A, U sub A de T por F de T solito, ¿verdad? Es lo mismo que la E a la menos A por S por la transformada de Laplace de la función F de T desplazado, sumándole A. Vamos a usar esta variante. Tal vez en esa variante la vamos a usar aquí y acá, posiblemente. Ok, entonces esas formulitas, pues vamos a ponerlas en práctica Entonces vamos a ponerlo en práctica en estos ejercicios. Ok, entonces vamos con el primero. A ver, vean las formulitas ahí, un toquecito. Y, ok. Vamos con el primero. Solución del primero. Bueno, ahí estamos aplicando transformada de Laplace a U sub pi medios coseno de 3. Ojo aquí, digamos, esto indica en realidad que es sobre todo esto. Entonces, se va a poner un poco feo, pero es 3 por t menos pi medios.
Ojo acá, note usted que voy a tomar f de t en la primera, digamos para la primera. F de t voy a tomarlo como coseno de 3t. Entonces, ¿qué sería f de t menos 3? Perdón, f de t menos pi medios. De ahí sería coseno de 3t menos pi medios, ¿verdad? Otra vez, si esta es la función f de t, bueno, eso es lo que se ve en la primera. Cuando usted hace f de t menos pi medios, básicamente es esta. Desplaza el t, ¿verdad? Y cuidado aquí con el paréntesis. Entonces notamos acá que efectivamente esto tiene la forma de la fórmula que tenemos acá. Digamos, es la de Heaviside por f de t y t está desplazado en el mismo que indica el punto, digamos, de corte de la función de Heaviside. Ven que aquí está, menos pi medio. O sea que con base en eso simplemente es e a la menos a, que en este caso es pi medios s, por la transformada de Laplace de coseno de 3t. O sea, vean que sin el desplazamiento en t. Ven, digamos, vean acá. Y aquí identificando que f de t es esta función de aquí. Ok, entonces eso es lo que tenemos. Esto es igual entonces a e. Eso es igual a e elevado a la menos pi medios s por la transformada de Laplace del coseno, que sería s entre s cuadrado más este al cuadrado, o sea, 9. Y listo. Entonces, ahí está. Esto es pi medios, ¿verdad? Negativo. No se ve bien. Entonces, menos pi medios. Por ese. Pues si lo notan, ese tenía la misma forma para la primera, la formulita esta. Digamos, tenemos, solo saber identificar correctamente f de t, ¿verdad? Y su respectivo desplazamiento en t. Con el segundo, tenemos lo siguiente, la siguiente situación, ¿no? Tengo aquí un sub pi medios de t por coseno de 3t. Aquí sí no tenemos la forma, vean que el t no está desplazado en este. Bueno, entonces lo que hay que hacer, según el otro teorema, es lo siguiente. Vamos a hacer, vean que el otro que vamos a usar es que la transformada de Laplace de u sub a de t por f de t, ven, digamos, el t no está desplazado en ese a. Recordemos que es e a la menos a por s por la transformada de f de t más a. Usando eso, pues tenemos que esto es e a la menos a por s por la transformada de Laplace de cuál función es f. Es esta, ¿verdad? Entonces va a ser coseno de, y ojo ahí, 3 más, perdón, está mal puesto ahí, digamos, es 3 por el t, hay que desplazarlo en t más a, es decir, t más pi medios. Este es el a. Ojo ahí, ¿verdad? Pues mucho paréntesis, pero es para indicar que es coseno de 3 por t, ¿verdad? Pero el t hay que sumarle el a. Entonces, vamos a arreglar un poquito eso. Eso es e a la menos a por s por la transformada de Laplace. Lo que uno hace siempre en estas es arreglar un poco esto, ¿verdad? A ver qué pasa. Eso es coseno de 3t más 3 pi medios, ¿verdad? Porque este 3 se distribuye acá. Y vamos a usar una fórmula de separación de sumas, ¿verdad? En cosenos. Recuerden que la de cosenos era coseno de, digamos, si usted tiene alfa más menos beta, eso es lo mismo que coseno de alfa, coseno de beta, y cambian los signos, es menos más, dependiendo, ¿verdad?, de la situación, seno de alfa por seno de beta. Entonces, vamos a usar esa fórmula acá. Es decir, esto es e a la menos as por, vean que no, la transformada de Laplace todavía no se ha calculado, es coseno de 3t por coseno de 3 pi medios. Menos, ¿verdad?, porque aquí es como más, seno de 3t por seno de 3 pi medios. ¿Ok? Si usted hace un cálculo, esto es igual a 0 y esto es igual a menos 1. Digamos, si usted evalúa estos, o sea, directamente con la cálculo, con radianes, ¿verdad? Eso nos va a dar
menos 1 acá. O sea que lo que usted está calculando, aquí sale un menos 1 y aquí hay un menos, se hace más. Es e a la menos as por la transformada de Laplace de seno de 3t. Bien, se simplifica así. Y eso sería entonces, eso sería e a la menos as por la transformada de Laplace de seno es 3 entre s cuadrado más 3 cuadrado. Profe, ¿podría Sí. volver a escribir la fórmula que utilizó, porfa? Sí, vamos a poner aquí abajo las formulillas, las que usé, ¿verdad? La del coseno. Coseno de alfa más menos beta es igual a coseno de alfa, coseno de beta, menos más, dependiendo de la situación, ¿verdad? Sen de alfa, sen beta. Ahí está. También hay una para sen, ¿verdad? Por si aparece así, más menos beta. Esa es igual a seno de alfa por coseno de beta, más menos, aquí sí, ¿verdad? Siguen los signos, coseno de alfa por seno de beta. Ahí las tienen. Entonces la vamos a dejar de ejercicio, porque es parecido, digamos. Hay que aplicar la formulita esa, ¿verdad? O sea, lo que hay que hacer aquí es cargarle contraformar la plaza a esto y vea que el t no está desplazado en ese 3. Entonces le tocará ver cómo descomponer eso, pero esta tiene un toquecito extra, entonces para que lo piensen un toque. O sea, igual hay que hacer algunos arreglitos. Vamos, acá en este ejercicio, lo que tienen que hacer es, esta función es una función a trozos, ¿verdad? Deben escribirla como combinación de funciones de Heaviside y después de ello lo que van a hacer es que le aplican la transformada de Laplace y le aplican transformada de Laplace, ¿verdad? Ya con la forma de funciones de Heaviside y le van a aplicar precisamente este teorema de acá. ¿Ven? Entonces, aquí el ejercicio es, escriba esto como como combinación de funciones de Heaviside. Dele la otra forma y le aplica la transformada de Laplace. Y en el 2, lo que hay que hacer es que esta función tiene 4 escaloncitos, ¿verdad? Y vean que es una función atroz. Entonces, escribirla en una forma similar a esta que está aquí arriba, ¿verdad? O sea, como criterio de función a trozos. Y escribirla como funciones de Heaviside. O incluso, así como esta, se puede escribir. Vea que los escalones son constantes. Es constante en cada escalón. Entonces vean que va del intervalo de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Entonces, si uno ya tiene más práctica, puede no pasar incluso a esta forma. Puede pasar directo a la función de Heaviside. Por ejemplo, en esta parte, ¿cómo sería, digamos, en ese tramo la función? Bueno, aquí la función vale f de t igual a 4, ¿verdad? A 3, perdón. Porque es constante y vale 3, ¿ven? F de t vale 3 ahí, en ese escalón. Entonces, vean que aquí están los puntos de corte, ¿verdad? Donde se enciende la función, básicamente, entre 3 y 4. Entonces, esa función en ese tramo es 3, que es el criterio, por la resta de las de Heaviside, que sería U sub 3 de t menos U sub 4 de t. Ojo, ¿verdad? Los U sub algo indica el punto, ¿verdad? Entonces, en ese tramo, él tiene esta forma, y así van las otras también, ¿lo ven? En el primero se va a anular porque la función vale 0. Y ahí lo van viendo. Entonces es para que practiquen, digamos, cómo de diversas representaciones de funciones a trozos, escribirlas como funciones, como combinación de funciones de Heaviside multiplicada por funciones y después le aplican la transformada de Laplace. Para esto, digamos, la atravesé muy temprano porque el último criterio ocupa un teorema que veremos más adelante. Entonces, esta después la volveremos a ver. Aquí está su resolución, pero hay un teorema que no hemos visto. Entonces, esto es una función a trozos. Pero bueno, dejémosla ahí y después volvemos. Ok, ahora sí, vamos al siguiente teorema. La derivada de una transformada. Si yo tengo que f mayúscula de s es la transformada de esta, dice que el efecto que tiene el multiplicar t a la n con n natural de 1, 2, 3, etcétera. Digamos, si usted calcula la transformada de Laplace de t a la n por f de t, eso lo que va a hacer el efecto sobre la transformada de Laplace es la siguiente. F de s se va a derivar tantas veces como indique el n de aquí,
y se va a multiplicar por un menos 1 elevado a la Sn. Es decir, esto de acá. Entonces lo que usted va a hacer es derivar con respecto a S la transformada de Laplace, el efecto que tiene el t. Ahorita vamos a hacer esto. Primero voy a ir recorriendo los teoremas y después vamos haciendo ejemplos. Entonces aquí, digamos, es precisamente poner en práctica esta formulita. Pero ahorita volvemos. Y la transformada de una integral, lo que dice es, bueno, si suponiendo que la integral posee transformada de Laplace, este tipo de integral, vean que es de 0 hasta t de f de u de u. Entonces la transformada de Laplace es la transformada de la función integrando entre S. Ven qué vacilón. Entonces, tiene este efecto. Como repito, ahorita empiezo a hacer los ejemplos. Primero voy a ir explicando uno o viendo uno por uno los teoremas que nos vamos a topar de tabla. Ok. Ahora tenemos algo que se llama la convolución. Y la convolución de dos funciones continuas a trozos la definimos de esta forma. La convolución es esta integral de 0 hasta t de f de u por g de t menos u de u. También pueden verlo en otras de otras formas, digamos que lo pueden ver así, digamos, de 0 a t de f de omega, digamos, por g de t menos omega. Vean que al final aquí simplemente es esto. Hay autores que también lo definen de esta forma, digamos, de 0 a t de f de t menos u por g de u de u. Que al final son equivalentes porque esa operación, digamos, de convolucionar es conmutativa, es decir, se puede cambiar el orden. Eso sí, probarlo, digamos, tiene que hacer algunos toquecitos, cambios de variable y todo eso. Pero no importa, digamos, es conmutativa. Pero vean entonces que esa operación, la convolución es con este simbolito de acá, es esto, en esencia, ¿verdad? Entonces, lo que hay que saber identificar muy bien en una convolución es cuál es f y cuál es g. ¿Verdad? Ok. Entonces, la convolución tiene una propiedad muy interesante con la transformada de Laplace y es que precisamente la transformada de Laplace de la convolución de dos funciones, es decir, la transformada de Laplace de esto, es igual al producto de las transformadas. ¿Ven qué bonito? Esto es lo que, bueno, es muy bonito porque dice que esto, cuando aplica transformada, lo separa en un producto. No así, digamos, ojo, ¿verdad? Esto es falso. La transformada de f por g, normal, digamos, función de f por el producto por g, no es igual a la transformada de f por la transformada de g. Y lo digo porque es un error común, que a veces se encuentran ahí como la transformada de, digamos, dice 2t por e por seno de t, digamos. Y entonces piensan que hay que hacer la transformada de 2t por la transformada de seno de t. Y eso no se puede. Eso no es cierto. En cambio, si usted hiciera la transformada de 2t convolucionado coseno de t, ahí sí es cierto, que es la transformada de 2t por la transformada de sen t. Ven, digamos, la convolución sí pasa. Esto no. Entonces, mucho ojo ahí. Cuidado. Y bueno, ahí tenemos la propiedad de la convolución. Repito, voy a ir primero leyendo los teoremas y después voy a ir haciendo los ejercicios uno por uno, ¿verdad? Escogiendo algunos. Entonces, estos son ejercicios donde se va a poner en práctica pues la transformada de Laplace de la convolución. Y aquí también, digamos, ahora escogeré algunos de estos. Bueno, la transformada de una derivada, ¿cómo es? Si usted sabe que, bueno, puede calcular la derivada de f, ¿verdad? Hasta el orden n-1 y además esas funciones satisfacen que son continuas a trozos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, si usted quiere calcular la transformada de Laplace de la derivada de orden n de f minúscula, es esta seguidilla acá que tenemos, digamos. Lo que usted hace es que calcula la transformada de Laplace de f minúscula sin derivar, ¿verdad? Y le va aplicando esta seguidilla pues, de términos. Noten que en el primero es s a la n
por la transformada de Laplace de f minúscula, y los demás son f's y f' evaluados en el punto cero, todas, ¿verdad? Multiplicadas por s a la n menos 1. En particular, los que usamos bastante acá, digamos, porque hacemos con derivadas de orden 1 y orden 2, es esta, digamos. Vean que para la primera derivada de f, básicamente es s por la transformada de f menos f de 0. Vean, f de 0 minúsculo, f minúsculo. Y la segunda, pues, es s cuadrado por la transformada de f menos s por f minúsculo evaluado en 0 menos f' de 0. Entonces, estas dos fórmulas, y precisamente esta es la que nos va a ayudar, digamos, en el caso de resolución de ecuaciones diferenciales, porque, por ejemplo, si usted tiene que calcular la transformada de Laplace de y segunda, digamos, en la ecuación diferencial, eso va a ser lo mismo que s al cuadrado, según la fórmula roja, por la transformada. Usualmente la transformada, digamos, yo tengo y de t, la transformada usualmente la denotamos con y mayúscula de s, ¿verdad? Siguiendo la lógica de f minúscula, f mayúscula. Entonces sería y de s, y mayúscula, ¿verdad? Menos s por y evaluado en 0, menos s, y prima evaluado en 0. Ven, entonces precisamente este teorema es el que nos va a ayudar, digamos, a trabajar con el asunto de las derivadas en una ecuación diferencial, digamos. Ya con esta uno entra, digamos, entre otras, ¿verdad? Las otras fórmulas, a trabajar tipo de ecuaciones diferenciales. Ok, ahí tengo los ejercicios. Ya, repito, digamos, ya los vamos a realizar. Primero voy a tirar todas las formulitas que vamos a usar. Y luego, la transformada de una función de este tipo. Claro, esta tiene una cláusula, y lo pueden ver en las tablas. Esta función de acá debe cumplirse también lo siguiente. Debe cumplirse que el límite, cuando t tiende a 0 por la derecha, de f de t entre t, exista. O sea, que sea finito. Si eso no pasa, pues no le podemos calcular la transformada de Laplace. Entonces hay que asegurarse de que ese límite existe. Es decir, cuando t tiende a 0 por la derecha de esta expresión existe, entonces usted puede felizmente calcular la transformada de Laplace de este cociente, digamos f de t entre t. Vean que eso es una integral, es la integral desde s a más infinito de la transformada de la función que está en el numerador nada más. ¿No? Entonces, ahí tenemos esa otra fórmula. Repito, ¿verdad? Entonces, los ejemplos los iré haciendo ahorita. Luego, si yo tengo una función que es continua a trozos y además es periódica, recuérdese que una función es periódica si que una función f es periódica con periodo t, si f de t más t, digamos, es igual a f de t para todo t. O sea, para todo t. T minúscula, ¿verdad? O sea, este es el periodo. Recuerden, por ejemplo, una función periódica por excelencia, digamos la función seno de x o seno de t. Recuerden que seno de t más 2pi, que es el periodo, es igual a seno de t. O sea que el t mayúscula es el periodo, que es 2pi. Otros autores, en vez de usar la t mayúscula, usan la p de periodo, ¿verdad? Usan p en vez de t. Pero bueno, la cosa es que la función seno, por ejemplo, es periódica con periodo 2pi. Entonces es una función periódica. En ese caso, digamos, si la función es periódica, la transformada de Laplace tiene un toquecito ahí interesante que es el siguiente. Dice que la transformada de Laplace de esa función periódica es este término que está aquí, que es 1 entre 1 menos c a la menos s por t, que es el periodo, t mayúscula, de 0 hasta el periodo de e a la menos st f de t. Vean que aquí no va hasta infinito, ¿verdad? Y es precisamente porque en el periodo se va repitiendo estos cajoncitos. Entonces nos quedamos con uno de ellos. De 0 hasta t de e a la menos st por f de t. Entonces hay que calcular, digamos, esta integral definida.
Ok, entonces aquí están los ejemplos que vamos a realizar. Ok, digamos, vamos a tener esos teoremas y vamos a realizar los ejercicios que dejamos pendientes. Muy bien, entonces la fórmula que tenemos ahí para t a la n por f de t. Ojo, n debe ser entero, ¿verdad? Igual a 1, 2, etcétera. Entonces, vamos a calcular. Solución. Vamos con la primera. La transformada de Laplace de t por seno de 9t. Según la formulita, basta hacer esto. Es menos 1 elevado a la n. ¿Cuál es el n? Es el orden, digamos, de este t, el exponente. El t es a la 1, o sea que es menos 1 a la 1 por la transformada de Laplace, pero ojo, no es la transformada, sino la derivada. Entonces lo que hay que hacer es la derivada de orden que 1, en este caso, ¿verdad? El n es 1. Cuando es 1, uno no pone un 1 aquí, digamos. La derivada de orden 1 con respecto a s, ¿de qué? De la transformada de Laplace de seno de 9t. Repito. Entonces, en el caso cuando es a la 1, básicamente lo que le va a quedar a usted es esto, digamos. En resumen, le va a quedar menos la derivada con respecto a s de la transformada de la función en cuestión. ¿Verdad? Entonces podemos ponerlo aquí, digamos, como una formulita. Para cuando es de orden 1, es decir, cuando usted tiene L de t por f de t. Simplemente le va a quedar menos la derivada con respecto a s de la transformada de f de t. Que en esencia eso se puede escribir como menos la derivada de orden 1 con respecto a s de f. ¿Verdad? Entonces eso es lo que les puse ahí. Ok, entonces vean que aquí lo que debo hacer es lo siguiente. Es la derivada con respecto a s, hay un negativo, de la transformada de seno de 9t. La transformada de esa función es 9 entre s cuadrado más 9 cuadrado. O sea, 81. Y lo que hago es que calculo la derivada de eso. Es decir, esto es menos. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a s? Y estoy aplicándole este operador. Bien, apliquémosle, podemos hacerlo de varias formas. Vamos a hacerlo por regla del cociente también, ¿verdad? En la derivada de la primera, que es 0, por la segunda sin derivar. Menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que sería 2s, ¿verdad? Por 2s. Esto es una s, ¿verdad? Entre la segunda, el denominador elevado al cuadrado. Esto es entonces menos, esto se va, ¿verdad? Queda menos 18 sobre s cuadrado más 81 al cuadrado. O sea, 18 entre s cuadrado más 81 al cuadrado. Listo. Entonces noten el efecto que tiene, digamos, el t multiplicado por la función, ¿no? Lo que hace en la transformada de Laplace de la función seno de t, derivarla tantas veces como indique ese exponente. Pero ahí él es en el numerador. No, porque es seno. Ya. Ya lo vi. Sí, sí. Fue por la derivada, ¿verdad? Aquí 18s, ¿verdad? Correcto. Gracias. Este de aquí se me fue. Eso es 18 por s. Ahí se ve un poquillo raro, parece 18,5, ¿verdad? Y eso no es. Es 18 por s. Ahora sí. Gracias. Ok, ahí lo tenemos. Ahora vamos con el 3, ¿verdad? El 2 de queda ejercicio. El 3 dice que vamos a calcular la transformada de Laplace de t cuadrado por u sub 2 de t. Acá. Por e a la 3t. Aquí. E a la 3t. Por seno de 4t. Ok, ¿cómo se hace esto? Bueno, según ese teorema es la derivada, bueno, el menos 1 al cuadrado, porque aquí este es el efecto del t, por la derivada de orden 2, ¿verdad? Con respecto a s. ¿De qué? De la transformada de Laplace de la función que queda, que es esta. Es decir, u sub 2 de t por e a la 3t
por seno de 4t. ¿Ok? Entonces, esa es lo que tenemos que calcular. Entonces, menos 1 al cuadrado es 1. O sea que esto se hace un 1 positivo y lo único que queda calcular es la derivada de orden 2 con respecto a s de la transformada de Laplace de esto. Ahora sí. La pregunta aquí es, bueno, aquí tenemos un u, ¿verdad? Actuando. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a calcular esta transformada. ¿Cuál es la transformada de Laplace de eso? Recuérdense ustedes del teorema aquel, ¿verdad? Que decía que L de U sub A de T por F de T. Vamos, aquí vean que el T no está desplazado en el 2 que indica ahí, ¿verdad? En estos T's, cuidado. Vean que el F es todo esto. Pero eso es igual a que a E a la menos A por S por la transformada de F de T más A, ¿verdad? Voy a usar ese aquí. Entonces, vean que la función F en este caso es esta, ¿verdad? La función F. Entonces es E elevado a la menos 2S, porque ese es el A, ¿verdad? Por la transformada de Laplace de esta función, trasladando KT en el A, es decir, en 2. Es decir, E a la 3, cuidado aquí, T más 2 por seno de 4 por T más 2. ¿Lo ven? Digamos, el efecto que tiene esta eje de Isaac es precisamente que me va a trasladar F en, vamos aquí en T más A. Y a eso le voy a calcular la transformada de Laplace. Aquí nada más un pequeño ajuste porque esas T no se ven muy diferenciadas. Eso es 4 por T más 2. Entiéndase que el 4 está aquí, ¿verdad? Metido en este criterio. Ok, entonces, vean que no he podido derivar porque no tengo la transformada aún. Me estoy esperando, ¿verdad? Entonces, esto sería, perdón, E a la menos 2 por S por la transformada. Y ven que aquí tengo que ajustar un poco. El mismo truco de antes. Bueno, antes de eso, esto es 3T. Y lo puedo separar. Esto es E a la 3 por 2 es 6, ¿verdad? Entonces queda E a la 6 aquí. Le separo como antes, porque mi idea es sacar esta constante. Seno de 4t más 2 por 4, 8, ¿verdad? Ahí está. Vean que ahí va el asunto. Vean que esta vez entretenida porque estamos poniendo en práctica teoremas previos. Y esto sería E a la menos 2 por S por la transformada. Y aquí vamos a sacar las constantes, ¿verdad? Por la linealidad. Pero antes de hacerlo, bueno, saquemos el E a la 6 de una vez. Porque este es constante, entonces lo saco, transformada de Laplace de E a la 3t por seno de 4t más 8. Ojo acá, aquí se va a poner feo el asunto. Voy a hacer lo siguiente, porque esto se va a poner un poco, digamos, engorroso por la notación. Vamos a hacer esto. Voy a calcular solo esta transformada primero. Entonces pongamos eso aquí en un cuadrito. Digamos, voy a calcular eso aparte para que esto no se ponga muy complicado, digamos, los cálculos. Voy a calcular entonces solo la transformada de E a la 3t por seno de 4t más 8. Ok, ¿esto a qué es igual? Recordemos que tiene un efecto, ¿verdad? Sobre esa transformada, y eso va a ser la transformada de Laplace de seno de 4t más 8. ¿Y qué hay que hacer? Hay que desplazar s en s menos 3. Acá, ¿verdad? Porque el efecto que tiene esta función. ¿Ve? Por eso no lo puse allá, porque se va a armar mejor la proceso y esto la pongo allá. Entonces, eso sería, antes de proceder a calcular la transformada, recuerden que cuando tengo estas combinaciones de seno, digamos, aquí hay una combinación, algo por t más b, digamos, sepárela. ¿Qué es seno de eso? Es seno de 4t por coseno de 8, más coseno de 4t por seno de 8. Seno de 8 es una constante, digamos, no sabemos el valor exacto, pero es una constante, entonces va a salir de acá
de cada uno de esos, digamos, en la transformada de Laplace. Y vamos a desplazar S en S menos 3. ¿Ok? Entonces esto es, vean que precisamente lo que acabo de decir, esto es constante y esto es constante, sale de la transformada. Usamos linealidad. Vamos a ver, coseno de 8 por la transformada de este. ¿Cuál es la transformada de Laplace del seno de 4t? La transformada de eso es 4 sobre s cuadrado más 16, ¿verdad? Porque es 4 al cuadrado. Más seno de 8 es constante, sale de acá. Perdón, seno. Por la transformada de Laplace de este, que sería s entre s cuadrado más 16, ¿verdad? Y hay que cambiar s por s menos 3. Pero ahí está, vean que ahí salieron esas constantes. Ya teniendo este cálculo acá, vean que al final lo que hay que hacer es sustituir s por s menos 3 en la formulita que acabamos de obtener. Eso es coseno de 8 por 4 sobre s menos 3 al cuadrado más 16 más seno de 8 por s, pero el s hay que cambiarlo por s menos 3, entonces es por s menos 3 sobre s menos 3 al cuadrado más 16. Entonces esa sería nuestra función, digamos. Véanlo acá, digamos, es esta función. Eso que tenemos en amarillo, precisamente entonces esta es la transformada de Laplace de ese término. Entonces, nosotros estábamos calculando, nosotros nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Habíamos estado aquí, en el cálculo. Ya salimos, digamos, de aquella parte, de amarillo. Entonces, estamos acá y vamos a sustituir lo que está en amarillo por lo que acabamos de conseguir. Entonces, ya no vamos a poner esto, sino que vamos a poner lo que está en este recuadrito. Es decir, es esto, por acá. Entonces, esto es lo que tenemos que calcular. Tenemos entonces que hacer esto. Claro, ¿verdad? Esto no se ve nada agradable al derivar dos veces. Porque la derivada de orden 2 de esto, de toda esta gente. Aquí lo que tenemos, podemos juntar esto es e a la 6 menos 2s, ¿verdad? Estos dos. Por aquí tenemos el 4 por coseno de 8 sobre s menos 3 al cuadrado más 16 más s menos 3 por seno de 8 entre s menos 3 al cuadrado más 16. Bueno, aquí voy a poner como un ejercicio, digamos, la intención es explicar cómo es la regla. Ejercicio, calcular esto. Si tienen tiempo, ¿verdad? Porque vean que este es un ejercicio un poco grosero en ese sentido, de que hay que calcular la derivada de orden 2 de esta gente. La de orden 1, pues ya les va a dar un poco de trabajo y después derivar eso, pues más términos. Pero en esencia va por ahí. Entonces noten ustedes que el efecto que tuvo multiplicar t cuadrado por la función que tuvimos con anterioridad. Vean que tuvimos una función, bueno, grosso modo, digamos. Lo voy a escribir nada más así como la idea. Teníamos como un t elevado al cuadrado por u de algo, digamos, por e elevado a la algo, digamos, pongámosle un b, por una función ahí. O sea, eso es lo que nosotros tenemos ahí. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicando el teorema para que este deriva, este desplaza en s, y este lo que hace, perdón, este multiplica por un e a la menos as. Este lo que hace es que deriva, y este lo que hace es que desplaza s en s menos b, ¿verdad? O sea, vean que tenemos las tres operaciones que hemos visto antes, combinadas. Y es más, digamos, podríamos iniciar en el orden que uno quisiera, digamos, pudo haber iniciado primero Heaviside y metemos la función t cuadrado delante, digamos, conmutamos todo. O podemos haber puesto e a la bt primero y hacemos la regla que viene. Pero en todo caso, usted puede proceder como quiera. No, eso nada más es la idea. Ok, ahora vamos con la integral. Calculemos la número 2. Vamos a calcular la 2.
Voy a calcular la 2. Dice, calcúlese la transformada de Laplace de la función que tenemos en la 2, que sería la integral desde 0 hasta t de seno de u de u. Ok, dice acá el teorema lo siguiente. Suponga que la integral puede ser transformada de Laplace. Efectivamente, digamos, sabemos que en la segunda, la transformada de Laplace del integrando, seno de t, digamos, sería, en este caso sería 1 entre s cuadrado más 1 al cuadrado. O sea, sabemos que esta transformada existe. Ahí es esa. Y según el teoremita que tenemos ahí, dice que es simplemente la transformada de esto, de esta integral de aquí, es la transformada de seno de u. Bueno, se pone sen de t, ¿verdad? Porque lo estamos sacando ya de ahí. Sobre s. Ven que este es relativamente sencillo. Es la transformada de la función que está ahí entre s. Ok, entonces, ¿cuál es eso? De ahí eso es 1 entre s cuadrado más 1 entre s, ¿verdad? Esta es la transformada de Laplace de c. Bueno, al final de cuentas resulta ser 1 sobre s por s cuadrado más 1. O sea, 1 sobre s al cubo más s. Profe, ¿por qué es que se divide entre S? Ah, por el teoremita. Ah, ok. Digamos, cuando hago la integral de 0 a t de este de aquí, calculo la transformada de este integrando, que es este, ¿verdad? Y sobre ese. Entonces vean que el teorema de la integral como que se ve relativamente sencillo, pero ojo, ¿verdad? Cuídense que esté en esa estructura. Por ejemplo, veamos el 1, que hice el 2 primero, pero podemos hacer el 1 también. En el 1 dice lo siguiente. El 1 dice que calcúlese la transformada de Laplace de 0 hasta t de a la 2u por, ojo ahí, ¿verdad? U menos 1 de u. Ok, según el teorema, basta, digamos, tomar el integrando, eso sí, ¿verdad? Lo ponemos en términos de t. Sería e a la 2t por t menos 1 sobre s, ¿verdad? Eso dice el teorema. Agarre este, saque la transformada de Laplace y divide el 3. Ok, entonces eso sería, hay que calcular la transformada de Laplace de este de arriba. ¿Cuál es la transformada de Laplace de s, de esta función? Bueno, vean que hay un e aquí, entonces el efecto es que vamos a calcular la transformada de Laplace de t menos 1 y vamos a desplazar s en s menos 2, ¿verdad? Ese es el efecto que tiene esta función acá. Y eso entre s, ¿verdad? O sea, un poco feo, pero como es cortito todavía se entiende. Yo recomiendo que si son integrales o cosas más feas, hagan por partes el ejercicio, digamos, calculen este por aparte y todo lo demás por aparte y después lo juntan. Pero en este caso sí se sigue. Ok, ¿cuál es la transformada de Laplace de esto? Eso es 1 entre s menos, perdón, 1 entre s cuadrado menos 1 entre s. Recuerden que la transformada de Laplace de t es 1 entre s cuadrado y la de 1 es 1 entre s. Y eso hay que desplazar s en s menos 2. Todo esto entre s. Ojo, vean que este s no se toca, ¿verdad? Lo que hay que cambiar es este porque el efecto es sobre esta función de aquí dentro. Ok, entonces ya casi se acaba, ¿verdad? Nada más hay que acomodar un poquito. Hay gente incluso que no le gusta como hacer esta parte, digamos, hace directo, o sea, ponen ya la evaluación en s. Está bien, digamos, lo pueden hacer. Sería 1 entre s menos 2 al cuadrado menos 1 entre s menos 2 sobre s, ¿verdad? Y ahí ya ajustan. Aquí nada más lo que hay que hacer es ajustar, digamos, homogenizando y aplicando cuestiones algebraicas. Esto me queda s menos 2 menos 1 arriba y s menos 2 al cuadrado. Y ustedes homogenizan y se van a dar cuenta que es eso. Yo estoy haciéndolo así rapidito. Esto lo que nos da entonces es s menos 2 menos 1 queda s menos 3 entre s por s menos 2 al cuadrado. Ahí lo tienen. Entonces, vean que este es el ejercicio 1 de ahí, donde se le aplica el teorema de la integral, ¿verdad? De 0 hasta t. Entonces ya van viendo ustedes, ¿verdad? Los formulazos, cómo hay que aplicarlos.
Y vean qué bonito, digamos. Bueno, yo pienso que es bonito en el sentido de que estamos aplicando transformadas de Laplace usando reglas sin tener que acudir a la definición, ¿verdad? A la cuestión explícita de la integral impropia, ¿verdad? Que tenía de 0 más infinito de e a la menos st por f de t de t, ¿verdad? Entonces vean que aquí es como con la derivada. Usted no necesita saberlo por definición, necesita saber las reglas para hacer esto. Muy bien, ahora aquí estos ejercicios son de convolución, pero recordemos entonces la convolución. La convolución, digamos, de f convolucionado con g era la integral de 0 hasta t de f de u, g de t menos u, g de u, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos ahí. Ok, está bien. Y el teorema, ¿verdad? ¿Qué decía la reglita? Decía que la transformada de Laplace de f convolucionado con g es igual a la transformada de f por la transformada de g. Que en notación, digamos, de mayúsculas es f de s por g de s. Ok, eso vamos a utilizarlo para calcular, pues, estas que tenemos acá, la transformada de Laplace de esas funciones. Ok. Entonces empecemos. Para la 1. Tenemos la transformada de Laplace de 0 hasta t de e a la u seno de t menos u. Ok, aquí tenemos que identificar muy bien, digamos, darle la forma que tiene esta expresión. ¿Cuál es f y cuál es g? Vean que el g está desplazado, el t le quitamos un u. O la variable que esté, digamos, en el integrando, ¿verdad? Perdón, en el diferencial. Ok, entonces aquí como que creo que está muy cantado porque sabemos qué es esto. Esto es la convolución. Ojo aquí, cuidado. Vean ustedes que aquí dentro dice f de u y g de t menos u, pero afuera dice, ojo, digamos, afuera lo que dice es esto. Voy a ponerlo explícitamente aquí, digamos, cuando escribí la convolución. Porque no se ve, digamos. Pero acá, esto f de convolucionado con g significa f de t convolucionado con g de t, ¿verdad? Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, f de t convolucionado con g de t. Entonces, ¿cuáles son las funciones en nuestro ejercicio? Entonces, en el ejercicio nuestro, las funciones son precisamente e a la t convolucionada con seno de t. ¿Por qué? Porque por definición de convolución, precisamente la convolución esta es esta. Digamos, es esta integral. ¿Ven? Tiene esa, este sería el f y este sería el g. Bien. Entonces, darle esa forma, ¿no? Y saber identificar cuáles funciones están convolucionando. Ok, bueno, esto no es exactamente de esto, sino que es la transformada de esto, ¿verdad? Porque no hemos calculado la transformada. Ahí está, digamos, lo que está aquí dentro es básicamente esto. Muy bien, entonces ahora calculemos pues la transformada de eso. Y bueno, esta es relativamente sencilla, porque entonces según el teorema es la transformada de e a la t por la transformada de Laplace de sen t. Y bueno, calculamos cada una. ¿Cuál es la transformada de Laplace de e a la t? Es 1 entre s menos a por t, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Menos a, o sea, s menos 1. Y la transformada de seno es, en este caso, el a es un 1, ¿verdad? Aquí es que multiplica t, entonces es 1 entre s cuadrado más 1 al cuadrado. Y ahí la tenemos, ¿verdad? Entonces, la vamos a dejar ahí. Se puede combinar. Se multiplica ahí al final. Pero bueno, nos queda eso. Es así. S menos 1 sobre S cuadrado más 1. Y ahí usted puede combinarlo abajo. Entonces, nuevamente, digamos, lo que hay que aprender a hacer en este tipo de ejercicios es identificar cuáles son las convoluciones. ¿Cuál es la convolución? Digamos, ¿qué funciones están convolucionando? Eso es lo que hay que saber hacer en este tipo de ejercicios. Y van a ver que hay algunos que les va a costar al principio. Otros son muy fáciles, ¿verdad?, de identificar. Pero en todo caso hay que acostumbrarse a pasar convoluciones.
en su forma explícita y volver a esto, digamos. Ok, el 2 tiene un poquito más de dificultad. Vamos a ver por qué. Bueno, un poquitillo. Hay que calcular la transformada de Laplace de, y hay un t ahí multiplicando, t por una integral, ¿verdad? Por la integral de 0 hasta t. Y dentro de la integral tenemos u por seno de t menos u. Diferencial de u. Veamos que sea esa. Es correcto, ahí está. Listo. Ok, entonces, ojo. Claro, la convolución está aquí dentro. Pero aquí tenemos una t multiplicando. Entonces, bueno, no temamos mucho. Primero esto es t por. ¿Qué es esto? Esto es una convolución, ¿verdad? ¿Qué convolución? Vea cuáles son las funciones. Aquí dice u y aquí dice seno de t menos u. Entonces la función aquí debería ser t y esta debería ser seno de t menos u, ¿verdad? Digamos, las funciones involucradas en realidad son t. Vamos a quitar esto. Son t convolucionado con seno de t. No sé, digamos, si lo ven claro, esto de acá no, sino todo esto es esto. Veámoslo rápido, digamos que es t convolucionado con sen t. Es la integral de 0 a t de esto, pero cambiamos en términos de u o de w, por la otra función desplazando el u menos t. De t. Ven, esa por definición sería la convolución, ¿no? Veamos la definición. Por definición, bueno, la definición de convolución, ¿verdad? Que ya se las voy a poner aquí. La definición de convolución es esta, ¿verdad? Perdón, sería t menos u, ¿verdad? T menos u. La pusimos mal allá. Que ahí sí está correcto, digamos. Aquí yo lo puse mal. T menos u. Es más, aquí está correcto. Ven, entonces la definición de la convolución es esta. Entonces, lo que hay que saber hacer es más bien ponerlo al revés. Muy bien, entonces, ojo ahí. ¿Cuál es ojo, hay una t aquí, que es el efecto de la t multiplicando una función. Esto es una función de t. Dijimos que es menos la derivada con respecto a s, ¿verdad? Cuando es multiplicada por t, por la transformada de Laplace de la función que esté aquí. O sea, t convolucionado con sen t. Entonces, el efecto de multiplicar por t es sobre la transformada de la función que está acá. Ok, entonces esto es menos la derivada con respecto a s, o derivada de orden 1. ¿De qué? ¿Cuál es la transformada de esto? El producto de las transformadas, ¿verdad? Por teorema. Ahí está, entonces esto es menos la derivada de orden 1. ¿De qué? La transformada de t es 1 sobre s cuadrado y la transformada de seno es 1 sobre s cuadrado más 1. Y bueno, hay que calcular la derivada de esto, ¿verdad? Entonces voy a hacer un toquecito nada más. Aquí ya es cálculo 1, ¿no? Pero hagamos esto. Esto sería 1 entre s a la 4 más s a la 2. ¿Ok? Y es más, voy a hacer un toque ahí para que derivar no sea tan... Aunque lo podemos hacer por regla de cociente, eso no es problema. Pero yo puedo usar también regla de la cadena. Digamos, esto está a la menos 1. Entonces, por regla de la cadena, bueno, aquí hay un menos y derivo. La derivada de eso es menos 1 por s a la 4 más s a la 2 a la menos 1 por la derivada de la de adentro, que es 4s a la 3 más 2s. ¿Ves? Ahí ya la derivé. Usted regla la cadena, ¿verdad? Aquí. Y eso sería entonces, menos se hace más, ¿verdad? Hace un más ahí. Y lo que me queda es 4s al cubo más 2s sobre s a la 4 más s a la 2, eso al cuadrado. Ahí lo tenemos. Entonces, esta sería, pues, el cálculo de de la transformada de Laplace que se pedía ahí arriba. O sea, esta es la transformada de Laplace de esta función de acá.
Entonces, que ahí ya vamos combinando. Vean que precisamente lo que va a pasar es que se va a ir combinando todo. No es que van a estar ahí un ejercicio solo para uno, no para otro, no. Usted tiene que empezar a usar casi que los teoremas cuando va avanzando en los ejercicios, va viendo que se va mezclando, ¿no? Entonces, esta sería la expresión, digamos, la transformada de Laplace de esta función de acá. Ok. Entonces, vamos a calcular la 1. Dice sea f de t igual a esa carambada. Calcule la transformada de Laplace de la derivada de orden 2. Ok, está bien. A partir, digamos, la idea es no calcular la derivada explícitamente, digamos, porque esto se puede hacer. Usted puede llegar ahí y saca la derivada de orden 2 y pues le va a funcionar. Pero la idea es usar el teorema, en particular el que está en rojito. Lo que dice es, no se mate derivando, dice ahí, haga esto, digamos, ¿cuál es la transformada de Laplace de t cuadrado por coseno de 5t? Bueno, perdón, de la derivada de orden 2 de eso, ¿verdad? O sea, en ese caso la derivada de f segunda. Es más, la voy a poner así, sin ponerla explícitamente. Según el teorema es s cuadrado por la transformada de la función original, o sea, f de t. Es decir, t cuadrado coseno de 5t. Entonces, aquí tengo que cuidar con los 5, ¿verdad? Porque parecen una s. Menos, ojo aquí, vean esto, ¿verdad? S por f de 0. Ojo acá, digamos, usted tiene que f de t, bueno, aquí ya está definida, digamos, f de t es esto. Tenemos que ver qué es f de 0. ¿Qué sería f de 0? F de 0 sería 0, ¿verdad? Porque aquí quedaría 0 al cuadrado por coseno de 1. Perdón, por coseno de 0, que es 1, o sea, daría 0. Y usted puede comprobar que f' de 0, o sea, calcula la primera derivada. En la primera derivada van a haber términos con t, digamos, afuera. Entonces, cuando usted calcula con t igual 0, le va a dar 0. Pero bueno, pongámoslo aquí mientras, así como está en el teorema, f de 0 menos f' de 0. Ok, entonces eso sería s cuadrado por, ¿cuál es la transformada de Laplace de esto? Y ya lo vamos a calcular. Vamos a dejarlo ahí por la transformada de Laplace de t cuadrado por coseno de 5t. Ya dijimos que esto es igual a 0 y esto es igual a 0 por el cálculo que está acá. Entonces esa gente se fue. S por 0 pues se fue. Y lo que nos queda calcular aquí es la transformada de esto. Pero la transformada de esto, hay un t cuadrado ahí, pues ¿qué significa ese t cuadrado? Es menos 1 elevado al cuadrado por la derivada de orden 2, porque ese es el orden que indica aquí con respecto a s. ¿De qué? De la transformada de Laplace de la función que está aquí. O sea, de coseno de 5t. Entonces, esto es s cuadrado, esto es un 1, ¿verdad? Entonces queda solo un s cuadrado por la derivada de orden 2 con respecto a s. ¿De qué? De la transformada de esto. Pero hay que derivarla dos veces, sí, la transformada de eso. ¿Cuál es la transformada de Laplace de esta función? Bueno, esta función, la transformada de Laplace es s entre s cuadrado más 25. Vamos, ahí el 5. Ven, tenemos la transformada de Laplace de esto. Y a eso hay que derivarlo dos veces. O sea, vamos a calcular las derivadas. Entonces, calculemos, o pongámoslo aquí como en un recuadro, porque aquí al final vamos a poner el cálculo. Entonces, voy a hacer un cuadrito aquí, donde voy a calcular las derivadas. Ok, ¿cuál es la derivada de orden 1? De s sobre s cuadrado más 25, que es la primera que ocupo. Entonces, s, ¿verdad? No confundir con el 5. La derivada de orden 1 es ahí regla del cociente, la derivada de la primera, que es un 1, por la segunda sin derivar, que es s cuadrado más 25, menos la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, que sería 2s, ¿verdad? 2 por s, sobre la segunda elevada al cuadrado. Eso sería s cuadrado menos
Ojo aquí, esto es s cuadrado menos 2s cuadrado. O sea, queda menos s al cuadrado. Más 25. O si lo escribo al revés, 25 menos s al cuadrado, que es la misma acá abajo. Ese 5 tengo que hacerlo muy bien, ¿verdad? Sobre, pues s cuadrado más 25 al cuadrado. Y ahora necesito conseguir la derivada de esa, ¿verdad? O sea, la derivada de orden 2 con respecto a s, de s sobre s cuadrado más 25, es básicamente la derivada de esto, ¿verdad? Es la derivada de orden 1 de la primera derivada. Entonces, a derivar. Regla del cociente otra vez. La derivada de la primera es menos 2s por la segunda sin derivar. Menos, pero como hay un menos arriba, más la primera sin derivar, que la primera sin derivar, perdón, ahí estoy haciendo algo malo. Menos, estaba bien, digamos, 25 menos s cuadrado por la segunda, la derivada de la segunda, que sería la siguiente. Aquí puro cálculo 1 esto. Esta sin derivar por la otra derivada, ya que hay que aplicarle regla a la cadena. Eso sería 2 por s cuadrado más 25 por la derivada de s de ahí dentro, que sería 2s. ¿Verdad? Aquí le aplico regla a la cadena. Todo esto entre el cuadrado del segundo, es decir, s cuadrado más 25 al cuadrado, o sea, a la 4. O sea, porque hay que elevar al cuadrado este. Y bueno, y después de semejante despelote ahí, empezamos a procesar esto, ¿verdad? Hay que simplificar esta carambada. No lo voy a simplificar, lo voy a poner de una vez. Vean que lo que yo quería era esto, ¿verdad? Ok, está bien. Eso sería s al cuadrado. S al cuadrado por pues la derivada de orden 2 de esta expresión que al final resultó que era esto. Se puede simplificar claramente, ¿verdad? Pero lo voy a poner ahí, digamos, así como está. Nada más falta arreglarlo. Falta arreglar esta expresión. Pero ahí lo tenemos. Entonces se ve feo, sí, pero simplificado posiblemente se vea muy bonito. Nada más que hay que expandir hay que empezar a hacer productos, simplificar y eliminar. Pero en esencia nos va quedando así. Repito, digamos, otra forma de hacerlo es derive dos veces esta función, ¿no? Y después a cada componente calculele la transformada de Laplace. Nada más que eso posiblemente se vuelve un poco tedioso. También, digamos, pero no hay escape. De cualquiera de las dos hay que hacer pasitos. O sea, vea que aquí todavía mucha armonía, todo muy bien. Aquí, digamos, ya es cuestión de cálculo 1, ¿verdad? Derivar. Derivar dos veces. Eso fue lo que hice abajo. Entonces, la 2, vamos a poner aquí. Vamos a ver cuánta distancia hay. Ahí está bien. Dice que a partir de esta transformada, es decir, usted tiene la transformada de seno de AT. Creo que es esto lo que pone ahí. Bueno, ahí no dice, sí, coseno y seno. Dice, a partir de la transformada de seno, digamos, si la calculamos por definición, dijimos que, bueno, y por tabla, digamos, es A entre S cuadrado más A cuadrado. Digamos que esta la calculamos por definición y no queremos hacer lo mismo con coseno, por ejemplo. Entonces, obtenga... Profe, Sí, dígame. no es al revés. Al revés, ¿cómo? Que arriba dice, creo que es a partir de la de coseno, hacer la de seno, ¿no? No, dice, obtenga la transformada del coseno a partir Ah, de ok. la del seno. Ya, ve que leí mal. Sí. Igual se puede hacer parecido, pero digamos, la cosa es como, bueno, yo sé esta por definición, digamos, nosotros la hicimos por definición con la integral y todo, pero no queremos hacer lo mismo con esta, digamos. Entonces, ¿cómo deducirla a partir de esta de aquí? Digamos que esta se calculó por definición, se hizo la integral de 0 a infinito, de E a la menos st por seno de AT, vieron que era por partes, etc.
Entonces la pregunta es, ¿cómo obtengo a partir con esta fórmula, digamos, de derivación, cómo obtengo la transformada de coseno de AT? Entonces, hagamos un calentamiento, vamos a ver. Ok, entonces aquí la idea es tratar de usar el teorema de la derivación, ¿verdad? O sea, derivar. Pero queremos ver entonces cómo se relaciona coseno de AT y seno de AT. Bueno, veamos esto. Suponga que f de t es seno de AT, ¿no? Ahorita vamos a modificar eso, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de eso con respecto a t? De ahí es a por coseno de AT, ¿no? Entonces, vean que sí se relacionan de alguna forma. Entonces, tome g de t, digamos, vamos a hacer una modificación como el seno de AT entre A. Entonces, note usted que G' es coseno de AT. O sea, lo que quiero que trabajemos es esta función en realidad. Si usted agarra esta función y la deriva, mira vos, le da esta. Pero sabemos que la transformada de Laplace de G de t de ahí es 1 entre A por la transformada de sen de AT, ¿verdad? Que es igual a eso. Eso sería de ahí 1 entre A por A entre S cuadrado más A cuadrado. O sea que sería 1 entre S cuadrado más A cuadrado. Voy a cancelar aquí. Vamos a señalarlo. Ok, entonces vean que la transformada de Laplace de esta función es esto nada más. Y vemos que la derivada de esta función en términos de t es esto. Ok, está bien. ¿Qué implica eso entonces? La transformada de Laplace de G', que precisamente es esto. Vamos a hacer, pongamos el coseno aquí atrás. Coseno de AT. Coseno cos de AT. La transformada de Laplace de esto, que es la transformada de Laplace de G', ¿a qué es igual según el teorema? Dice, según el teorema de la primera derivada, está en azul, ¿verdad? Es S por la transformada de F, o en este caso G, digamos. Va a ser S por la transformada de Laplace de G, es la función sin derivar, menos G de 0. O sea, estamos poniendo este mismo. Pero la función nuestra aquí es F' G y G'. Vamos aquí, digamos, estamos estudiando estas. Ok, está bien, pero entonces esto sería S por la transformada de Laplace de G de t, que es G de t. Y G de t, ya vimos que cuál es la transformada, ¿no? La transformada de G es esta. Sería acá. O sea, eso es 1 entre S cuadrado más A cuadrado. Luego hay que restarle G de 0. ¿Pero qué es G de 0? De ahí váyase a G. G es esta función. ¿Cuál es G de 0? Es G seno de A por 0. O sea, seno de 0, 0 entre A, 0. O sea que aquí es 0. Esta evaluación. En síntesis, eso es igual a S entre S cuadrado más A cuadrado. Ah, mira vos, esa es precisamente la transformada de esto, ¿no? De coseno de A por T. Y coincide, digamos, con la de la tabla, ¿no? O sea, ya la dedujimos. Vean qué interesante. A partir del teorema S de derivada, dedujimos que si hubiéramos hecho, bueno, nosotros lo hicimos la vez pasada, si no me equivoco, calculamos por definición esto, ¿verdad? Hicimos integrales y todo, la integral impropia, y tiramos ahí. Entonces, uno no quisiera hacer lo mismo con coseno, si le dijeran, calcula la del coseno, digamos, si no supiera la del coseno. Pero sucede que se puede deducir a partir de esta, usando ese teorema, precisamente. Y aquí está, ¿ven? Ahora, vamos a usar esta formulita de acá para calcular los ejemplos que tenemos aquí abajo. Solución.
para el 1. Dice, calcule la transformada de Laplace de f de t igual a seno de t entre t. O sea, esta transformada. Vamos a calcular la transformada de seno de t sobre t. Ojo acá, digamos, para el 1. Aquí recordemos que hay que comprobar que límite cuando t tiende a 0 por la derecha de f de t entre t es igual a, existe. Ah, bueno, existe y si no me equivoco tiene que ser 0. Sí, aquí lo que hay que comprobar es que el límite es finito. Digamos, el límite no es infinito. O sea, de que este límite exista y que no sea infinito. Entonces, pero eso se puede comprobar fácilmente. Recuerden ustedes que el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de seno de t entre t, ¿a qué es igual? Era 1, ¿verdad? Y eso es menor que infinito. O sea, existe. Y este límite está, como existe, entonces esta transformada de Laplace pues es válida. Muy bien. Entonces, listo. Ojo ahí, ¿verdad? ¿Cómo debe calcularse esto? Lo siguiente, el numerador es el que vamos a tomar como el f de t. Entonces, la integral desde s a más infinito de la transformada de Laplace, esta f mayúscula es la transformada de la f minúscula, que es la del numerador, o sea, de seno nada más. Ojo aquí, digamos, como yo voy a trabajar diferencial de u u otro, aquí tengo que poner explícitamente, digamos, como la variable. Sí. En términos, voy a poner que la variable va a estar en términos de u de u. ¿Verdad? Entonces aquí sí ocupo, digamos, como expresar que la transformada hay que cambiar la s por una u. Vamos a ver. Entonces eso es igual a la integral desde s a más infinito de... ¿Cuál es la transformada de Laplace de seno? La transformada de Laplace de seno es de seno de 1 por t es 1 entre s cuadrado, pero como estamos aquí, digamos, en el integrando con la variable u, se pone u cuadrado, no s, ¿verdad? Más 1 al cuadrado, diferencial de u. Vean lo que hay que hacer aquí, ¿verdad? Se calcula en términos de s y se cambia la s por una u. Y bueno, esta integral archiconocida, ¿verdad? No sé si se acuerdan. Esto es lo mismo que una primitiva de esto es arcotangente, ¿verdad? Arctan de u. Y eso hay que evaluarlo. Aquí vamos a usar de notación. Vamos a hacerlo al OSIL. De 0, perdón, desde S hasta infinito, ¿verdad? Entonces, eso es un límite, etcétera, etcétera, pero lo que tenemos aquí es arcotangente de algo que va para infinito. Voy a escribirlo, esto es un abuso de notación, pero sería arctan de infinito menos arctan de S. Ojo aquí, digamos, esto es un abuso porque en realidad esto no tiene sentido, así como está, digamos, arctan de algo que va para infinito, es cuando u tiende a infinito. Recuerden que ese límite sí existe. ¿Y para dónde va? Va para pi medios, ¿verdad? Pi medios sería. Recuerden que el arcotangente tiene una gráfica así. Entonces, cuando tendemos a infinito, está acotada por pi medios y menos pi medios, ¿verdad? Precisamente entonces cuando u, aquí está u, digamos, tiende a infinito positivo, arcotangente tiende a pi medios. Entonces, vean que eso sería pi medios menos arctan de S. Y listo. Esa sería la transformada de Laplace de nuestra función. Precisamente. Entonces, el segundo lo dejo de ejercicio y muy parecido, digamos. Ahí el f de t es este que está aquí arriba. Y ustedes pueden comprobar que cuando usted jale el límite de f de t entre t, digamos de esto, cuando usted tiende a 0, esto sí existe. Creo que tiene que usar regla de L'Hopital, si no me equivoco. Ok, ahora vamos a la formulita esa, la función periódica, entonces solución de este ejercicio. Que se considere f de t igual a esta función tal que es periódica. Aquí está diciendo que es periódica con periodo t mayúsculo igual a 2. Pero cada 2 vuelve a caer a f de t.
Y dice que esa funcioncilla pues tiene esa forma, ¿verdad? Como de escalón. Lo que está pasando ahí es lo siguiente, digamos. Vamos a hacer un dibujito. La gráfica de esa función es de esta forma. Digamos, hay una gráfica básica o una base que es lo siguiente. Vamos a ver si lo logro. No lo logré. Así que mejor recurramos a la que sí va a salir bien. Ok, entonces vean que ahí dice de 0 a 1, pues la gráfica vale 1. O sea que dibuje desde acá hasta acá. Nada más que creo que aquí hay un problema porque uno de estos dos va abiertos, entonces hay que modificar un signo. Modifican digamos, ese hay que ponerlo abierto estricto. Porque entonces estoy cerrando ¿verdad? Esta sería, digamos, la acá. Y después de 1 a 2, aquí va a ir abierto, no pueden ir cerrados los dos, ¿verdad? De 1 a 2, vale 0. O sea que el dibujito preliminar, digamos, el dibujo base, es este que vamos a señalar aquí, digamos. Y dice que como va a ser periódica, el periodo de 2, aquí se ve, digamos, aquí está el 2, el periodo de 2, ¿verdad? Vean que aquí, digamos, el t es igual a 2. Lo que quiere decir es replíquela. Haga lo mismo en toda la recta, digamos, aquí, aquí, etcétera. O sea, haga réplicas de esa gráfica, es lo que estamos diciendo, al imponerle esa condición. Entonces aquí iría abierto. A ver, había uno que tenía que ir abierto aquí. Era abierto, cerrado, abierto. Creo que acá hay conflictos de abierto, cerrado, ¿verdad? Más bien debería ser así, menor estricto también, para que funcione. Entonces ahí puse mal esos símbolos. Tiene que ir cerrado aquí. No puede ir cerrado en los dos, en los extremos. Aquí va abierto, cerrado, etcétera. Cerrado, abierto. Y ahí va. Vean que entonces es una función periódica. Es decir, estamos replicando esta parte. Ok, pero bueno, al final lo gráfico como que no, en el cálculo no es de mucha ayuda en el sentido de que lo vamos a hacer así como está. Ok, entonces, según la fórmula, tenemos lo siguiente, ¿no? Dice que la transformada de Laplace de esa función, es más, aquí no necesito ni expresar la función de términos de Heisel, ¿lo ven? A pesar de que está a trozos. La transformada de Laplace de f de t es 1 entre e elevado a, perdón, 1 entre 1 menos e elevado a la menos s por, ¿y cuánto vale t aquí? Mayúscula, 2. O sea, 2s ahí arriba. Porque es 2 por t. Perdón, 2 por t por s. ¿Verdad? T mayúscula. Por la integral de 0 hasta 2, otra vez, ¿verdad? De e a la menos st por f de t. Ahorita ponemos, digamos que es f de t. Ok, entonces eso es lo que tengo que calcular. Vean que aquí ya cambié t igual a 2, t mayúscula. Pero vean que el criterio está dividido, entonces hay que dividir la integral en 2. 2s por la integral va a ir de 0 a 1, ven, de este tramo, de e a la menos st por f de t. ¿Y cuánto vale f de t ahí en ese tramo? Vale 1, ¿verdad? Más la integral de 1 a 2 de e a la menos st por el criterio que tengamos ahí, que es 0. Ven, entonces esa es la... Ven que aquí no hay nada de infinito ni nada, porque precisamente la periodicidad hace este toque, digamos, como que se queda solo con una sección de la integral. Bueno, se va y esto es 0. Entonces nada más hay que calcular la integral de 1 sobre, bueno, aquí esto, primero, por la integral de 0 a 1 de esto, ¿verdad? Pero esa integral ya sabemos cuánto vale. Bueno, la primitiva es menos e a la menos st sobre s
evaluando desde t igual a 0 hasta 1. Evaluando en 0, en 1, perdón, sería menos e a la menos s sobre s, menos más, evaluando en 0 sería un 1, e a la 0, ¿verdad? Sobre s. Y bueno, ahí lo tenemos. Esta es. Entonces, para esa función periódica, esta es la transformada de Laplace, precisamente. Entonces, vean que igual, otro formulazo ahí. Lo que hacemos nada más es identificar cuál es el periodo. Aquí, digamos, el periodo se dice acá, digamos, en esta sección, aunque no dice t explícitamente, t mayúscula, pero se tiene que inferir que el periodo es 2. Muy bien, entonces ahora hablamos de la función gamma, se llama gamma de Euler, o gamma nada más. Es una función que se define de esta manera. Gamma se llama porque esta letra es gamma mayúscula, digamos, la gamma minúscula es esta. Entonces, por eso se llama gamma. Entonces se le pone ese símbolo. Gamma de x es la integral de 0 a infinito de esta función, ¿verdad? De t elevado a la x menos 1 e a la menos t. Ok, está bien. Tiene unas propiedades muy interesantes la función gamma. En particular, lo que hace es generalizar el factorial. Porque, claro, uno si pone 5 factorial, entiende que eso es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿verdad? O al revés. 1 por 2 por 3 por 4 por 5. O sea, es la productoria de los números desde el 1 hasta el número. Pero, ¿qué pasa si yo escribe esto? ¿Qué es esta carambada? Que es un medio factorial. Es multiplicar un medio por lo que, digamos, ¿ves? No tiene sentido hablar de factoriales para números que son racionales no enteros, ¿verdad? O peor aún, ¿qué es pi factorial? ¿Qué es esa carambada? Entonces, después de algunos trabajillos, se llega a esta función y esta función satisface, digamos, el asunto factorial para los que son naturales y para los, por ejemplo, para un medio hace que sí exista el factorial, entre comillas, digamos, sí existe, y es raíz cuadrada de pi. Ya vamos a ver esto. Bueno, esa función satisface que para todo x positivo, gamma de x más 1 es lo mismo que x por gamma de x. O sea, como que se puede saber el siguiente a partir del anterior. En particular, para todo natural, pues gamma de n más 1 es n factorial. ¿Por qué pasa eso? Porque ¿qué es gamma de n más 1? Y gamma de n más 1 es lo mismo que n por gamma de n. Según esta fórmula, ¿verdad? Aquí, digamos, viendo eso. Y ahí usted puede seguir y en algún momento de la historia va a quedar n por n menos 1 por gamma de n menos 2 y así va a ir esta caramba y en algún momento, digamos, va a quedar n factorial porque va a llegar que gamma de 1 va a valer 1, si no me equivoco. Ok, entonces esa fórmula recursiva nos da precisamente, o sea, el gamma viene como a generalizar el factorial. Ok, entonces gamma de un medio, vamos a tomarlo como regla, digamos. Como ejercicio les queda investigar por qué gamma de un medio es raíz cuadrada de pi. Lo que estamos diciendo, digamos, acá lo voy a escribir así. ¿Qué es gamma de un medio? Si lo escribe por la definición de la función gamma. Gamma de un medio sería la siguiente integral, es 0 a infinito de t elevado a la u medio menos 1 e a la menos t de t. O sea que sería la integral de 0 a infinito de t a la menos 1 medio e a la menos t de t. Esta integral hay que ponerse a investigar cómo se calcula. Se hace un cambio de variable ahí adecuado y de alguna manera usted va a obtener la integral de 0 a infinito de e a la u cuadrado, una cosa así. Aunque esta, digamos, no tiene primitiva elemental, esta integral sí se puede calcular. Y entonces hay que usar integrales dobles y regiones de integración polares, por ejemplo, se puede utilizar
coordenadas polares y tira infinito el radio. Pero bueno, no vamos a meter mucho ahí. Si quieren ver la explicación, creo que viene en el SIL. Creo que Adrián la hace también. Pero en todo caso, digamos, la idea es, gamma de un medio sale de un cálculo, digamos, de cálculo 3 y con un poquito, digamos, de límites también. Con cálculo 3 combinado con 2 en ese aspecto. Pero bueno, lo tomaremos como regla. Gamma de un medio raíz cuadrada de pi. Listo. ¿Ok? Eso nos va a servir para ciertos cálculos. Teorema. Ahora sí. La transformada de Laplace, ojo, era para alfa mayor que menos 1, o sea, esta potencia. La transformada de Laplace de t a la alfa es gamma de alfa más 1 entre s más, a la alfa más 1. Entonces, vean qué interesante. Ejemplo. Ahora sí podemos hablar, por ejemplo, de la transformada de Laplace de t elevado a la 1 medio. Que lo único que teníamos por tabla es la transformada de Laplace de t a la n con n natural, ¿verdad? O n, sí, n natural. Pero ahora lo tenemos para alfas reales mayores que menos 1 y pueden ser fracciones. Entonces, ¿cuál es la transformada de Laplace de esto? Dice, según esto de aquí, es gamma del alfa, que en ese caso es 1 medio, más 1 entre s elevado a la alfa, perdón, más 1. O sea, estoy usando esta fórmula. Pero cuidado, por lo que vimos antes, que es gamma de u medio más 1. O sea, esos 3 medios, pero vamos a usar esta fórmula. ¿Qué es gamma de u medio más 1? Es u medio por gamma de u medio. Ven, aquí estoy usando esta formulita. Ven, el X sería este, precisamente. ¿Verdad? X. Pero acabamos de ver, digamos que vamos a tomarlo ahí como ley, lo del recuadro, gamma de 1 medio, ¿cuánto vale? Raíz cuadrada de pi. O sea que esto es raíz cuadrada de pi entre 2, porque esto es raíz cuadrada de pi. Eso implica entonces que la transformada de Laplace de t a la 1 medio es gamma de 1 medio más 1, que resultó ser esto. Entonces, raíz cuadrada de pi medios entre s a la 3 medios, ¿verdad? Que es 1 medio más 1. O sea que eso es, ya está listo, pero es raíz cuadrada de pi entre 2 por 1 entre, es más, usted lo puede ver de esta forma, digamos, s por raíz cuadrada de s. Si usted descompone esto un toque. Entonces, la transformada de Laplace de funciones, digamos, de t elevados a potencias mayores que menos 1, reales, pues usted puede usar la fórmula de la función gamma. Y en casos de que sean múltiplos de 1 medio o sumas de 1 medio, 3 medios, 5 medios, 7 medios, usted va a ver que va a aparecer este elemento en algún momento. Entonces, esta nos sirve bastante. Y vamos a... Entonces, en la presentación pues tenemos un ejemplo, esto fue que salió en un examen del año pasado, si no me equivoco. Entonces, vean que aquí tenemos involucrada más gente, ¿no? Bueno, vamos a calcular la transformada de Laplace de esto. Bueno, entonces, acá. La transformada de Laplace de eso es, saco la constante, vea que raíz cuadrada de pi, 1 entre raíz cuadrada de pi es constante, la saco. Y el efecto que tiene e a la 5t, recuerden que e a la 5t tiene un efecto, ¿verdad?, de traslación. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la transformada de Laplace solo de esto. Vea, aquí lo pongo. Y este S-5 significa traslade S en S-5, ¿verdad? No significa multiplique por S-5. En esta notación entonces se entiende que es esta transformada desplazándola en S-5, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado. ¿Y eso a qué se debió? De a esto, al efecto de E a la 5t. Ok, entonces el asunto es calcular la transformada de Laplace de esto. Muy bien. Pero ojo, esto que está aquí, digamos, dentro de estas llaves, es en realidad esto. Si usted lo modifica, vea que es la convolución entre t cuadrado y raíz cuadrada de t, o sea, t a la 1 medio. O sea, vean que es una convolución. ¿Ven? Entonces, identificar muy bien esa convolución. Y vean que igual se mantiene que hay que evaluar al final en S-5, la S que saquemos. Ok, ¿cuál es la transformada de Laplace de esta convolución? Es el producto de las transformadas de estas funciones.
¿Cuál es la transformada de Laplace de t cuadrado? Es la de t cuadrado debería ser 2 entre s a la 3, ¿verdad? ¿Y cuál es la transformada de Laplace de esto? Acabamos de ver que es gamma de 3 medios, o sea, un medio más 1, etcétera, etcétera. Vimos que es raíz cuadrada de pi medios por 1 entre s por raíz cuadrada de s, ¿verdad? O en su defecto s a la 3 medios. Es la que acabamos de calcular antes en el cuaderno. Entonces vean que esas son las transformadas, pero ese sería el producto, digamos, de esto. Pero eso hay que evaluarlo en S-5, o sea, hay que cambiar las S por S-5. Y es precisamente lo que se hizo acá. Acá, digamos, no se hizo el cálculo de todavía, o sea, no se había hecho, pero aquí yo ya lo hice, ¿verdad? Es esto. En todo caso, lo que se hace es esa sustitución y se arregla. Y vean ustedes que al final de cuentas, resulta que la transformada de Laplace, bueno, viene siendo esto y se cancelan estos raíz cuadrada de pi y hacen juegos de leyes de potencias con este término y resulta que es el terminito que está aquí al puro final. S-5 a la menos 9 medios. O en su defecto, se puede escribir como 1 sobre S-5 a la 9 medios. ¿Verdad? Entonces vean aquí un ejercicio donde ya tenemos combinación de algunos de los otros teoremas, ¿no? Entonces ya se está poniendo interesante. Entonces, hoy terminamos por acá.